La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. Un domingo más abrimos nuestra mirada al concierto económico con una miembro de la Comunidad del Concierto que nos visita este domingo, Inés Idigoras. ¿Qué tal, Inés? Egunon. Egunon. Ella es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, diplomada en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa de Brujas y, bueno, su currículum se extiende hasta llegar a formar parte de la Comunidad del Concierto, que es lo que más nos interesa en este momento. Me parece muy bien. ¿Cómo llegas a formar parte de esta comunidad, Inés? Pues mira, yo llego a formar parte de la Comunidad del Concierto a través de Jaime Balaguer, que es un colaborador de Pedro Luis Uriarte y que pertenece al grupo promotor compuesto por 6 personas que crearon la Comunidad del Concierto. Entonces, Jaime es amigo de mis hijas y coincido con él en algunos foros y es un ejemplo de persona joven comprometida con la difusión del concierto y con la captación de la UNAC. Uh-huh. Tiene un gran maestro que es Pedro Luis y la verdad es que le contagia su entusiasmo y su fuerza y sus ganas de poner en valor nuestro concierto, que es una labor que nos concierne a todos. Sin duda. ¿Y cómo influye el concierto económico en tu día a día profesional? Bueno, pues el concierto y sus efectos están presentes en la vida de todos los vascos, ¿no? La sanidad, la educación, la seguridad, la red de investigación, son algo que tocamos todos los días. Pero en mi vida concreta está muy presente por mi actividad profesional, pues porque me dedico al asesoramiento fiscal y el concierto es una norma que contiene preceptos con trascendencia fiscal, trascendencia tributaria, porque regula las relaciones fiscales entre el Estado y el País Vasco. El concierto, al regular las relaciones de orden tributario entre el País Vasco y el Estado, responde fundamentalmente a 2 tipos de preguntas, ¿no? Que son las que me hacen habitualmente todos los días. A ver. Ante determinada situación con trascendencia tributaria, ¿qué normativa se aplica? ¿La foral o la estatal? Ajá. Es verdad, una gran duda. ¿Y dónde se paga ese impuesto? ¿En la hacienda foral, en la hacienda estatal, en las 2? Entonces, por ejemplo... No hay una única respuesta. Bueno, hay diferentes respuestas a diferentes situaciones tributarias. Eso es lo que trata de regular el concierto, a través de los llamados puntos de conexión. Por ejemplo, pues las personas físicas tributan por el IRPF, por la renta, donde tengan su residencia habitual. Pero las retenciones de trabajo se ingresan donde esté el centro de trabajo al que esté adscrita la persona. Con lo cual, si una persona trabaja en Vizcaya pero vive en Santander, las retenciones se ingresarán en la Hacienda Foral de Vizcaya, aunque él sea o ella sea contribuyente de Santander. Uh-huh. Un ejemplo. Otro ejemplo, pues las sociedades que tienen su domicilio fiscal en el País Vasco y tienen un volumen de operaciones superior a 10 millones de euros al año y realizan operaciones, pues tanto en territorio foral como en territorio común, en un determinado porcentaje, pues tributarán ante las haciendas forales y ante la Administración del Estado en función a ese volumen de operaciones. Con lo cual, se aplicará una única normativa, la normativa foral, que es la de la residencia, pero luego a la hora de pagar el impuesto se pagará en proporción al volumen de operaciones en el Estado y en la comunidad foral correspondiente. Uh-huh. Otro ejemplo, que es del día a día, pues un hecho con trascendencia tributaria es la muerte. Cuando se muere una persona se genera... aquí hay un lío siempre. Un lío, ¿verdad? Pues se genera el impuesto sobre sucesiones. Entonces, el elemento que determina dónde se tributa en el impuesto sobre sucesiones y qué norma se aplica es la residencia habitual del causante. Entonces, si el causante es el que muere. Entonces, si el que muere tiene hijos que viven, por ejemplo, el causante es de Vizcaya, y tiene un hijo que vive en Vizcaya y otro en Madrid, o en Málaga, pues todos tienen que tributar en Vizcaya, porque esto es lo que marca la normativa a aplicar y dónde se tributa. El caso de las donaciones no lo marca la residencia de el que recibe la donación, salvo que sea un inmueble, que el punto se marca donde esté el inmueble. Con lo cual, ya veis que tenemos aquí un batiburrillo de situaciones que son las que viene a ordenar el concierto y a regular el concierto. Y de tu experiencia profesional, Inés, ¿qué aspectos puedes destacar o quieres destacar del concierto?
Bueno, pues la verdad es que el concierto es un instrumento por el cual las instituciones de los territorios históricos pueden recaudar, gestionar e inspeccionar, pero también regular. Y este es el aspecto más importante, es un elemento trascendental, porque si solo pudiéramos recaudar, gestionar e inspeccionar aplicando la normativa aprobada por las Cortes Generales, pues nuestras posibilidades de actuar sobre los ingresos serían limitadas, ¿no? La autonomía normativa nos permite determinar cuánto y cómo ingresar, es decir, qué tipos tributarios, qué deducciones y a qué contribuyentes se las voy a aplicar. En definitiva, la autonomía normativa permite desarrollar lo que es la política fiscal. ¿Y qué política fiscal? La que más convenga o al País Vasco o al territorio histórico correspondiente. La política fiscal, en síntesis, es el uso de los ingresos por impuestos y del gasto público para influir en la economía. Luego, si yo puedo definir la política fiscal a nivel de País Vasco o de territorios históricos, podré influir en la economía del País Vasco o de un territorio histórico y aplicar las medidas fiscales de fomento o corrección que considere más oportunas, más adecuadas. En eso estamos, además, en Euskadi, ¿no? En una reforma fiscal importante. Efectivamente. Está aprobada en Vizcaya. Bueno, ¿en qué se ha traducido en concreto la autonomía normativa que prevé el concierto económico? Pues, desde luego, las instituciones lo han aprovechado para dictar normas que favorezcan la economía del País Vasco. Ejemplos concretos, pues, por ejemplo, el País Vasco tiene una vocación y una tradición industrial que se quiere potenciar, se quiere fomentar. Los territorios históricos, a través de sus juntas generales, han venido aprobando desde el año 88, por lo menos, normas que otorgan beneficios fiscales a las empresas que inviertan, que compren nueva maquinaria, que hagan nuevas instalaciones, que mejoren sus procesos de producción, que generen empleo. Por otro lado, también se puede decir lo mismo de otra serie de normas dictadas para favorecer, por ejemplo, la capitalización de las empresas, fomentando la creación de reservas y limitando el reparto de dividendos. Tema importante. Las normativas forales también han potenciado el I+D, la adquisición por los trabajadores de participaciones en la empresa, y han tratado también de fomentar, a través de normas positivas, los centros de decisión, que los centros de decisión permanezcan en el País Vasco y que se atraigan nuevos centros de decisión. A nivel de tributación de personas físicas, pues, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Pues se ha fomentado que la adquisición de vivienda habitual sea más favorable que en otros territorios a través de una imposición indirecta agradable, ¿no? Por otro lado, también, pues, por ejemplo, en las transmisiones por causa de muerte entre padres e hijos que comentábamos antes, pues tenemos una tributación también, pues, favorable, y ya estamos viendo en otras comunidades autónomas qué tipo de situaciones se plantean, ¿no? De gente que tiene que vender el piso para pagar el impuesto. Bueno, pues incluso aunque haya situaciones en las que las comunidades autónomas han podido regular, porque hay otras comunidades autónomas que tienen un tipo tributario reducido, pues esta situación se les puede determinar en un momento determinado en que el Estado recupere esa capacidad en vías de una armonización, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el País Vasco, en Euskadi, no va a pasar, no puede pasar. Bueno, estas políticas que hemos analizado han sido en los territorios forales mucho más ambiciosas que a nivel estatal y han priorizado los intereses y objetivos del País Vasco y de los territorios históricos del País Vasco. Por tanto, ¿qué nos permite la capacidad normativa? Pues nos permite centrar el tiro y poner el enfoque en el interés concreto del País Vasco y de los territorios históricos del País Vasco. Y todo ello para adoptar normas que se adapten perfectamente o que se adapten mejor a nuestras necesidades. Todo ello, por supuesto, dentro del estricto cumplimiento de los principios generales, pues, de la armonización fiscal, de la coordinación entre territorios históricos y con el Estado. Y, desde luego, lo que sí tenemos claro, o lo que sí podemos decir, es que toda esta autonomía normativa no ha dado como resultado que la presión efectiva global en el País Vasco sea inferior que en el resto del Estado. En absoluto. Aquí se pagan impuestos. Se pagan muy bien y muchos impuestos.
Esa es también un lugar común que muchas veces se dice, no, es que el País Vasco es un sitio donde se pagan muchos menos impuestos. No es cierto. Por todo esto que has dicho, ¿influye también que tengamos tantas cooperativas? Bueno, la cooperativa es una institución muy arraigada en nuestra cultura social e industrial, y sí que puede ser un elemento que haya estado favorecido por el concierto, efectivamente. Bueno, el elemento diferenciador también de que aquí pagamos más impuestos o unos impuestos interesantes, pero claro, para eso también sirve autogestionarse, ¿no? Y recaudar para, de alguna manera, invertir esos impuestos en asuntos que beneficien al ciudadano, ¿no? Sobre todo en asuntos sociales, carreteras, sanidad, educación. Ahí se ven reflejados realmente la capacidad normativa de un país, ¿no? Efectivamente, el efecto práctico es lo que tocamos todos los días, ¿no? De una sanidad de calidad, de una educación de calidad, seguridad, políticas de investigación y desarrollo. Todo eso se financia con los impuestos que se obtienen gracias a las normas que el concierto, de alguna manera, fomenta, ¿no? ¿Y esta capacidad normativa podría desplegar más efectos positivos y favorables para los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi? Yo creo que sí, yo creo que claramente es importante que las instituciones, que los agentes sociales y que la sociedad civil en general, pues estemos muy pegados al terreno y valorar con exactitud dónde estamos y dónde queremos llegar. Hay que mirar alrededor, pero también hay que elevarse un poco. Hay que ser conscientes de que estamos en un mundo globalizado y que tenemos que conocer de primera mano lo que se hace a nivel tributario en todos los países. En otros países, qué cosas hacen, qué experiencias tienen, dónde les ha ido bien, y no, o sea, tratar de hacer una doble política de una visión pegada al terreno y una visión cenital para no perder el norte. Con todo este diagnóstico y este análisis, ¿qué tenemos que hacer? Pues adoptar las medidas legales necesarias que nos permite nuestra capacidad normativa autónoma y llevar a cabo una política fiscal con valentía, imaginación y sin complejos, la que a nosotros nos convenga. La política fiscal, ya sabemos, es un instrumento de primera magnitud para la consecución de objetivos económicos de interés general. Nosotros habitualmente recibimos consultas de inversores que quieren conocer las ventajas de invertir en el País Vasco y el tener, desde luego, una fiscalidad propia y atractiva para su proyecto y para los gestores de su proyecto es un elemento importante para la toma de decisión. No es el único, hay muchos más, pero sí es un elemento importante. Tenemos que ser atractivos fiscalmente para que quien quiera venir pueda venir y para que los de dentro quieran quedarse y quieran invertir. Esto no significa ser un paraíso fiscal. En absoluto, todo lo contrario. El tipo del impuesto es importante, porque es lo más llamativo. ¿Cuánto tributamos en renta, en sociedades, etcétera? Pero hay que tener en cuenta también otra serie de medidas fiscales concretas de apoyo, por ejemplo, al emprendedor. Por ejemplo, pues a través de instrumentos imaginativos que promueven la financiación de proyectos empresariales, como son, por ejemplo, los fondos de inversión europeos que han sido de reciente creación, ¿no? Yo creo que todo esto no significa, como tú decías, reducir la recaudación en absoluto. No, o sea, necesitamos recaudar porque necesitamos financiar todas nuestras políticas con las que estamos muy a gusto y que nos dan, pues, también muchos réditos, ¿no?, a nivel social. Se trata de incrementar la recaudación, pero ampliando la base. ¿Qué base? Pues la base de la actividad y la base de los contribuyentes. Y esto es perfectamente factible. En esa línea vamos últimamente, Sí. ¿no? Se está aumentando la recaudación. Efectivamente. Bueno, y luego cuando alguien viene de fuera, se oye en muchas ocasiones la frase de aquí se ve dónde va el dinero. Efectivamente, que está bien, Esa frase bien yo creo que la invertido. hemos escuchado todos, ¿no? Sí, cierto. Bien, pues no sé si Yo, tienes otro algo más que elemento, añadir, sí, pues Inés. mira, otro elemento positivo que yo creo que es importante y en el que ya lo tenemos y en el que yo creo que hay que ahondar y en este sentido pues potenciar es la existencia de una administración tributaria ágil, cercana, que resuelva rápido y que tenga instrumentos para dar seguridad jurídica. Eso de la seguridad jurídica es fundamental. Los inversores es de las cosas a las que más importancia les dan.
Y esta seguridad jurídica, por ejemplo, las haciendas forales la otorgan a través de consultas vinculantes, de propuestas previas de valoración, de propuestas previas de tributación. Hemos de decir que el País Vasco y sus haciendas forales son pioneras y lo hacen muy bien en este sentido. Uh-huh. Bien, pues aquí despedimos a Inés Icígoras, que nos ha acompañado esta mañana en este espacio dedicado al concierto económico, y le esperamos en otra ocasión. Inés, un placer. Encantada. Un placer. Encantada. Muy buenas. Agur. Agur.